Entonces a la voz como recurso sonoro. Y entramos a la voz como recurso sonoro. Tal vez el recurso más utilizado, se podría decir, más no siempre el más importante, ¿verdad, profesora? Claro que sí. La voz, para muchos autores, la voz es el lenguaje sonoro por excelencia. La voz siempre nos va a complementar ese discurso de la música, del efecto, del paisaje, en fin. Y hay mucho que decir sobre la voz, pero lo vamos a hacer solamente con 3 ejemplos para expresar emociones, para expresar una entonación específica y un sentido más persuasivo, como se usa en la locución, por ejemplo, o mejor en la producción comercial. Entonces, vamos a escuchar 3 ejemplos. El primero, un radiodrama, igual hace parte de la experimentación realizada por estudiantes, ¿cierto? Este es un radiodrama en el que los estudiantes personifican animales, entonces ellos están dando una caracterización específica, pero también transmitiendo una emoción, una sensación específica. Se tiene en cuenta aquí las cualidades de la voz, como la entonación, la intención, el matiz, el color de la voz, y eso hace que la historia sea atractiva y creíble. ¿Qué fue eso? En mi vida he visto algo igual. Mejor nos acercamos. No nos acercamos. ¿Quién dijo miedo, señor mono? Recuerda que está junto al más fuerte de la selva. Vamos, tenemos que averiguar qué es eso amarillo que cruje en medio de los árboles. Otro ejemplo que traemos, Sergio, es relacionado y también es una práctica realizada por los estudiantes en los estudios de radio y también hacemos uso de la televisión para realizar producción comercial, es decir, cuñas, promociones, en fin. Y aunque no tiene los estándares de calidad, digamos, de la locución profesional, este es un ejercicio de locución y los estudiantes lo que hacen es hacer una serie de cuñas, de promociones, testimoniales, jingles, directas, en fin. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo los estudiantes utilizan la voz en el sentido más persuasivo de la publicidad. Yo hago parte de la comunidad LGBTIQ. Hey, yo hago parte de la comunidad afrodescendiente. Yo hago parte de la comunidad indígena. Y todos hacemos parte de la Universidad Central. Una universidad incluyente. Una campaña de bienestar institucional y Sintopía Radio. Distancia cero. En este último ejemplo vamos a apreciar la voz utilizada dentro de la narrativa audiovisual. Entonces, los estudiantes prepararon un ejercicio, realizaron una experiencia con un doblaje, y en este caso es un doblaje de dibujos animados, Los Chicos del Barrio, en el que ellos interpretan y caracterizan esos personajes de dibujos animados, pero aquí también ellos elaboran, construyen los efectos y recrean toda la historia. Entonces, este es un ejemplo de doblaje, Los Chicos del Barrio, por estudiantes de la clase de experimentación sonora. Oigan, ¿saben cuándo volverá uno de su misión secreta? No sé, no nos dijo. ¿Saben qué misterioso le gusta hacer? Quisiera ir en una misión secreta y dar golpes así y así. Y Hola, chicos del barrio. Vinimos a lastimar su parte posterior con el pie. Bueno, una vez escuchados y vistos estos ejemplos, Sergio, esa relación de la voz con todas sus funciones comunicativas y todas sus cualidades realmente potencian todo el lenguaje sonoro que ya hemos visto a partir de los efectos de sonido, del silencio, de la música, en fin. Sí, y algo para complementar, y lo hablábamos por fuera de micrófonos, tiene que ver con, bueno, conocemos las cualidades de la voz, tú mencionabas algunas, las ponemos en práctica, pero hay algo frente al recurso sonoro de la voz que es muy importante y es, primero, el reconocimiento de nuestra propia voz y perder ese miedo, ¿no? Ese miedo al experimentar con nuestra voz, porque muchas veces cuando no se rompe con ese miedo,
a nuestra propia voz, no podemos pasar a hacer ejercicios de entonación. Claro, y justamente para cerrar, digamos que al momento de hacer la socialización, la retroalimentación de estos ejercicios, luego de la experimentación, luego de sus acciones prácticas, los estudiantes dicen cosas como, profe, no pensé que yo era capaz de interpretar esta voz u otra. Entonces, de interpretar la voz de un anciano, de un niño, o tal vez de personificar un animal. Y ellos mismos se sorprenden con lo que son capaces de hacer y se retan entre sí a hacerlo. Es un ejercicio que divierte, se aprende y se pone en contexto como todos los elementos del lenguaje sonoro. Y así perdemos el miedo a nuestra propia voz. Así cerramos entonces con la voz como recurso sonoro. Así concluimos este recorrido por los diferentes elementos del lenguaje sonoro en los que pretendíamos llegar a la sensibilidad, a las emociones de cada uno de ustedes y puedan entender que el sonido comunica, desde el sonido más simple, más sencillo, ese sonido que podemos considerar ruido, nos puede comunicar y construir un contexto social y cultural específico y también nos permite crear una identidad, como los sonidos que escuchamos en nuestro barrio. Si nos trasladamos a una ciudad u otra del país, seguramente los sonidos cambian si vamos a un entorno natural, pero que prestemos atención a estos sonidos, que seamos sensibles y no indiferentes frente a las maneras de comunicación del lenguaje sonoro. Un recorrido por los diferentes recursos sonoros que nos permiten valorar el sonido como propuesta narrativa. Recordemos que el sonido no es el patio trasero de la narración, el sonido es protagonista y hace parte, digamos, de estas propuestas comunicativas que estamos desarrollando. Muchas gracias y que disfruten de esta aventura sonora.